Hola, buenas tardes. Hoy día nos toca ver lo que es cuadripolo. Yo les voy a dar una introducción, me imagino en cátedra después le darán algo más profundo, pero por lo menos lo que les voy a enseñar yo es lo básico. Más o menos de lo que trata el cuadripolo en sí, obviamente no lo vamos a estudiar más o menos, sino lo vamos a estudiar con un grado de profundidad, pero me refiero a la explicación que voy a tener que ser un poco breve porque no tengo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, los sistemas en general, ustedes los pueden estudiar como caja negra o como caja blanca. Me imagino si un sistema MIMO o los sistemas CISO. Lo que busca el cuadripolo es que como los sistemas eléctricos son CPLIT, parámetros concentrados lineales independientes en el tiempo. Como tienen esta cualidad, es muy bueno ver un sistema, que estos sistemas podríamos analizarlos solamente tomando la entrada y la salida. No sé si me explico. En vez de estudiar la caja negra del sistema, supongamos un sistema single input, single output, un sistema así, nosotros pudiéramos ver con una fuente. Acá podríamos conectar o no una fuente o cerrarlo, pero mediante el valor de los resultados, ya sea hay uno, y acá por definición el cuadripolo no es que la corriente vaya entrando hacia allá, sino que por definición, para poder definirlo, se hicieron entrando las corrientes y los voltajes con esa simbología que les he explicado. Lo voy a volver a poner. Eso es por la definición del cuadripolo. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos estudiar este circuito con estas cuatro variables. ¿Y qué nos relaciona el voltaje y la corriente? ¿Chiquillos? ¿Cuáles son los parámetros que nos relacionan el voltaje y la corriente? Participen. Chiquillos, se está grabando, así que hablen, díganme algo, no sé, ¿se entiende lo que estoy hablando por último? Sí, profe, se entiende. Ya, con eso soy feliz. Entonces, como se quiere modelar eso, en realidad los parámetros que pueden actuar acá adentro son parámetros RLC. Entonces, esos parámetros que son CPLI, que son lineales, parámetros concentrados, bilaterales e independientes en el tiempo, van a responder a una ecuación simple que en realidad puede ser que ustedes tomando la relación básica que la corriente por la impedancia es igual al voltaje. Si eso lo llevamos a términos matriciales, diríamos la matriz de corriente, pero la matriz de corriente no, porque son corrientes de lazo definidas, entonces ordenamos la ecuación y decimos la matriz de impedancia Z por la corriente I1 y 2, y la matriz de impedancia Z11, Z12, Z21, Z22 es igual a B1 y igual a B2. Esa es una modelación de este circuito suponiendo que yo conozco los parámetros que hay dentro. Si ustedes observan y desarrollamos esta matriz, nos queda Z11 por I1 más Z12 por I2 igual a B1. Z1 por I1 más Z22 por I2 es igual a B2.
¿Hasta ahí se entiende? Lo que estoy tratando de ver es verlo como caja negra, me explico, o sea, ver la entrada y la salida y a partir de eso determinar V1 o determinar el voltaje, o sea, determinar los parámetros, porque se supone que si estos parámetros son lineales e independientes en el tiempo, no van a depender de las fuentes de energía, sino que las fuentes de energía pueden variar y independiente de esa variación, la respuesta en el tiempo, si ustedes hacen esa misma configuración, debe ser la misma, ¿me explico? Y aparte, independiente de las magnitudes, porque no puede depender de las magnitudes por un asunto de simetría, de energía. Van a variar las magnitudes, por supuesto, pero lo que no va a variar, por supuesto, es la potencia. Entonces, mi pregunta es, vean bien esta ecuación. ¿Qué necesito yo para poder resolver la ecuación? Así que nosotros como ideal deberíamos decir, si anulo esto, y viéndolo ya en el circuito si se puede hacer físicamente, ¿qué puedo anular aquí para resolver alguna de las variables de interés? ¿La fuente Pensando de en tensión? ¿cómo? ¿La fuente de tensión? Si usted anula la fuente de tensión aquí, ¿qué puede calcular? Y si usted anula la fuente de tensión, imagínense, le saca la tensión, ¿existiría ni uno y dos? No, igual existirían las corrientes. No existirían las corrientes, ¿cierto? Mm. Ya, pero no está mala su idea, pues. A ver, piense en otra variable tan fundamental como la que acaba de pensar. Dele, compañero, atrévase no, si está bien lo que está haciendo. Y ve el circuito si se puede. ¿Y cómo lo haría? Eso me interesa que piensen, chiquillos, más que nada, no que solamente me escuchen las explicaciones, sino que ustedes mismos se vayan dando cuenta de cómo trabaja el asunto. ¿Se entiende un poco? Pero estoy diciendo que si vienen a clase y en la última clase, chiquillos, arriesguense. Si yo quiero calcular estos parámetros Z, ¿qué me gustaría que fuera cero de aquí? Para poder calcularlo al tiro. ¿Se ¿Alguna entiende? corriente? ¿Cómo? ¿Alguna corriente? Cualquiera de las dos podríamos anularla. Ya, por ahí va la solución lo que dice el compañero, pero fíjense, miren lo que dice el compañero, dice, anular una corriente, cualquiera de las dos dice. ¿Cómo logro allá anular una corriente? ¿Qué tengo que hacer físicamente para poder decir con seguridad esta corriente vale cero? Desconectar alguna de las fuentes, porque eso es lo que Eso, produce la corriente. compañero, eso que acabamos de hacer, porque yo sé la respuesta, lo ironicé, pero en la buena onda, po, a lo buena compadre, pues, ¿me entienden? No con el son de ironizarlo, sino con el son de hacerlos pensar, pues, ¿me explico? Porque si yo te empiezo a decir cuál es la causa y el efecto del estudio de los circuitos, se transforma en una vulgaridad, pues, ¿me explico? Eso que hicieron recién ustedes se denomina la mayéutica, que ustedes se dieron cuenta y parieron el conocimiento. Naturalmente, pues, compañero, justamente, el compañero dice, si abrimos aquí, con seguridad tenemos dos cosas. Primero, se va a anular una fuente por naturaleza, porque queda abierta. Entonces, una fuente es cero. O sea, circuito abierto. Y la corriente, como I2 es cero, se anula toda esta parte. Por lo tanto, la consecuencia de haber pensado era válida. Porque este parámetro, ahora, anular el voltaje tampoco es malo, compañero. Depende de qué parámetro usted tenga acá al frente. Lo explico. Si fuera al revés, por ejemplo, yo calculo los parámetros y yo digo Y por B igual I, ¿o no? Porque como Y es 1 partido por Z, entonces también sería lo mismo, sería Y11, Y22, Y12, Y21 por B1 por B2. Y fíjese, compañero, aquí se cumple lo que usted está diciendo, por I1 por I2.
¿Por qué lo estoy poniendo al tiro como ejemplo? Porque el compañero justamente dio el ejemplo. Dijo, ¿qué pasa si anulo los voltajes? Si anulo los voltajes aquí, es verdad, se pueden calcular. Pero tengo que hacer un sistema de ecuaciones para poder seguir. En cambio, si anulo la corriente, como tengo de datos los voltajes, lo puedo calcular pues, inmediatamente. Por eso, para obtener los parámetros Z, es conveniente abrir una y alimentar con la otra, y obtener los parámetros, después ponerse en el otro lado, abrir una y alimentar con la otra, alimentar B2, y así anular esta, con la misma lógica, abriendo uno de los circuitos. ¿Se entiende? Voy a mirarlo para poder, porque esta parte me interesa verlo, disculpen, para poder si se entiende. Levanten la manito, por favor. Vale, Rodrigo Kremer. Mario B. Revisé su informe, Mario, parece que le mandé las correcciones. Chiquillos, si entendieron lo que les estoy hablando ahora, entendieron casi el 80% de esto, porque miren, esto no es tan difícil, porque miren, sería I11 por B1 más I12 por B2, y fíjense que se vuelve a cumplir. Y12 por B1 más Y22 por B2 igual a I1 igual a I2. Y de nuevo, ustedes se plantean, y ahora, ¿se acuerdan lo que al principio nos pareció irónico? El compañero dijo, si anulamos esta, claro, hay que hacer un sistema de ecuaciones, pero ahora si anulamos cualquiera de las fuentes, fíjense que nos entrega al tiro el parámetro. Y físicamente, para anular la fuente, ¿qué tengo que hacer? Hablen, compañero, porque aquí no estoy levantando la mano, necesito la participación. Cualquiera, compañero, aprovechen la última clase del año. Abrir el circuito. ¿Ah? Abrir el circuito. No, pues, ¿cómo yo anulo la fuente, compañero, de voltaje? Ah, con un cortocircuito. Ya, pues, compañero, eso hay que hacer. Pues. Entonces, mire, cuando usted cortocircuita, por ejemplo, esta, y energiza esta, B1 es distinto de cero. Pero usted tiene la certeza, como dijo el compañero, ahora sí, compañero, anula, y fíjese que ahí puede calcular los parámetros Y. Entonces, al final, usted dice, tengo B1 y tengo I1 por el experimento. A usted no le importa el experimento, le interesan solamente las variables de entrada y salida. Profe, es Me como hacer queda, superposición, es lo mismo, ¿no? o sea, espera. Estoy despejando. Y11 y igual a I1 partido por B1, ¿sí o no? Y el otro que se puede calcular al tiro sería Y21 igual a I2 partido por B1. Y por otro lado, ahora sí quiero calcular los parámetros para el otro lado. Veamos los dos casos. Sí, esa es la idea, que se den cuenta ustedes que el asunto no es tan difícil. Pues. Por ejemplo, ahora, si lo quiero calcular para los parámetros Z, por ejemplo, si yo energizo con B2, seguro tengo una corriente I2. Pónganse en estos dos casos. ¿Qué parámetros tengo cuando cortocircuito y qué parámetros tendría cuando dejo el circuito abierto? Hablen, chiquillos. Necesito escucharlos, chiquillos. Hablen lo que sea. ¿Puedes Lo repetir la que, pregunta, profe? Por fin. miren, la intuición. Les pregunto, si yo energizo una de las compuertas, seguro tengo I2, pero lo que no es seguro, ¿qué tengo acá si lo dejo abierto y qué tengo acá si lo dejo cerrado? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si lo abro y qué pasa si lo cierro? ¿Qué parámetros me interesan cuando lo abro y qué parámetros me interesan cuando lo cierro? Esa es la pregunta. ¿Se entiende? Hablen, no, hablen, si necesito que se explayen. Este laboratorio es así de fácil si lo entienden. No tiene mayores complicaciones. O sea, si nosotros abrimos el circuito, lo que nos interesaría ¿Asegurar? sería la impedancia. ¿Pero Pero qué si lo- podríamos asegurar al abrir el circuito, compañero? Cuando el compañero abre el circuito, ¿qué puede él estar seguro? Con seguridad sí podemos decir, esto es tal valor.
tener las 4 variables, chiquillos, que estamos analizando. V1 y 1 y las variables V2 y 2. Y nosotros queremos tener un modelo representativo en Z, en Y, en H o en T, los parámetros híbridos, los parámetros de transmisión directa e indirecta. Eso se hacen con una tabla, ¿no? Este laboratorio es más simple de lo que se ve. ¿Se entiende, no, compañero? Miren, si yo tengo V2, ¿qué parámetro quiero calcular de acuerdo a estas ecuaciones? ¿Qué me sirve calcular si, o sea, si el circuito está así y yo energizo aquí y abro acá el circuito? ¿Qué parámetro estoy calculando? ¿Con qué parámetro se me acomoda más? Si lo energizo aquí con V1 y esto me va a generar I1 entrando, y acá, ¿qué valor tiene I2 con seguridad? Si estamos en circuito abierto ya. 0. Con eso tenemos que I2 es 0. Mi pregunta, compañero, ya que usted sabe, ¿cuál de las dos ecuaciones es más tentativa para poder de manera rápida obtener los parámetros que representan a la impedancia Z o a la impedancia Y? ¿Cuál de los dos es más propicio por la configuración que hicimos recién? El de la izquierda. El de los Z. ¿Cierto? El de Z, ¿cierto? Porque usted anula este y puede calcular inmediatamente Z11, Z22. Después el compañero, ¿qué va a hacer? Bueno, si quiero calcular lo otro, hago lo mismo, pero ahora lo energizo desde el otro lado. Yo tengo acá lo mismo. Tengo que I1 es 0 ahora y que V1 es distinto de 0, porque al estar energizado, lo más probable es que acá de un más y un menos. Muy pocas veces va a dar 0 y 0. ¿Me explico? Entonces, dependiendo de lo que a nosotros nos pidan calcular, ya sea la matriz de impedancia Z o la matriz de admitancia Y, nosotros vamos aquí a energizar o cortocircuitos, porque también el compañero dijo, pero si yo quiero calcular las Y, es fácil también, pues, compañero. Si usted quiere calcular las Y, entonces usted piensa, las Y se hace anulando los voltajes. Y la forma de anular los voltajes es cortocircuitando ese y alimentando de acá. Y con eso yo obtengo 0 este y calculo Y11 y Y21. Por el otro lado, si hago lo mismo y energizo aquí, siempre con la convención que la corriente I2 y la corriente I1 van ingresando. B2 puede ser de la misma cantidad si ingresamos 100, B con 100 volt y 0 ángulo, acá B con 100 y es una corriente proba, ¿no? Eso nos permite determinar la matriz de impedancia o la matriz de admitancia. Y de aquí con una tabla, bueno, aquí en este caso ustedes saben que Z es igual a 1 partido por Y eso en matriz es Z a la menos 1. ¿Me explico? Disculpen, eso es de aquí. Z por I igual B. Entonces, Z a la menos 1 me queda I igual a Z a la menos 1 por B. Z a la menos 1 es Y. Entonces sí tiene que cumplir. Después ustedes van a comprobar que independiente de cómo hayan calculado los parámetros, si se fueron por el Z o se fueron por el Y, van a tener que irse con el Z a la menos 1 al Y si se fueron por el Z y al revés, al Y a la menos 1 si se fueron por el Y, ¿me explico? A lo que voy es que cualquiera sea el cuadripolo, esta operación el cuadripolo la soporta. ¿Por qué digo esta operación la soporta? Porque aquí ustedes se empiezan a encontrar con la ingeniería. Cuando hay cosas que no se resuelven, ya se encuentran cuando hay ecuaciones diferenciales, ahí ya se encuentran con parte del asunto, y se encuentran con
ecuaciones diferenciales, y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que la interconexión entre esta y esta está, uno, cascada, que es que el cuadripolo se conecta así al otro cuadripolo, y este siempre cumple el test de validez. Después le voy a hablar del test de validez. El test de validez, bueno, antes de seguir borrando voy a preguntar si se entendió. Espérenme un poquito. Levanten la manito, por favor, si se entendió hasta aquí. Felipe Arancibia. Ya, chiquillo, qué bueno que se entendió. Eso era todo, chiquillo. El resto ahora lo que les voy a explicar es qué puede pasar y qué no puede pasar. Está la conexión serie, paralelo, serie, paralelo, paralelo, serie. Dentro de las conexiones de los cuadripolos que se pueden dar. Con la materia como va de avanzada, dudo que lleguen acá, pero si llegan esto les va a servir para poder que la materia la entiendan mejor y la entiendan a la primera cuando la pasen en cátedra. De todas maneras, de eso se trata. Ahora, para poder hacer estas interconexiones, como tenemos una interconexión serie, nosotros diríamos, bueno, el Z equivalente de entre el, por ejemplo, usted tiene un cuadripolo A y un cuadripolo B con sus respectivas patitas, hicieron las pruebas de los cuadripolos, pero no hay que llegar y enchufarlos, me explico. Tienen que cumplir lo que se llama test de Brune o test de validez para que el Z equivalente sea igual a Z1 más Z2 si en serie, y el 1 partido por el Z equivalente sea igual a 1 partido por Z1 más 1 partido por Z2. Me explico en el caso del paralelo. Si nosotros quisiéramos aplicar la regla para poder hacer los otros cálculos, si esto se puede hacer sí, solo sí. No, yo diría sí nomás, porque no, los cuadripolos es el estudio es delicado desde el punto de vista eléctrico, porque no todos los cuadripolos cumplen el test de validez. ¿Y qué significa el test de validez? Significa que en algunos casos hay que cortocircuitar las puertas del cuadripolo y en otros casos hay que abrirlas. Voy a compartir pantalla para que les mandé este informe, parece. Voy a ver si lo tengo abierto antes de compartir la pantalla. No puedo minimizar porque estoy grabando. Entonces voy a llegar por acá al escritorio. Ya. Este fue un marco teórico bueno y se lo mandé por correo, parece. En la invitación venía. Si se fijan aquí, resumen de buena palabra lo que yo hablé y mejor graficado, por supuesto. Entonces aquí le explican que se pueden calcular los parámetros Z, Y, híbrido, G, transmisión directa, transmisión inversa. Y aquí le explican lo que estábamos hablando. Y que justamente dependiendo del parámetro que ustedes quieran calcular, van a tener que abrir la red, cerrar la red. ¿Se dan cuenta? Dicen aquí, energizando B2, pero abriendo aquí, él tiene la seguridad que al abrir. ¿Cuál es la gracia? Que con eso pueden calcular distintas cosas. Y los parámetros híbridos se basan en la misma ecuación, pero fíjense que aquí hay un B1, o sea, si ustedes son capaces de dejar aquí un B1, pueden hacer un parámetro híbrido y ahí medir corrientes, por ejemplo, que también es lo que se hace. Pero lo importante es esto, porque es lo que se busca, ¿me explico?
y aquí se suman las Z, y aquí obviamente se suman las Y. Vistas las conexiones que le decía, y no habla de la cascada porque la cascada se cumple siempre, esa es la única conexión que no tiene problema. Y aquí habla de en qué consiste el test de validez. Lo hablan, un libro del CASEL, y viene con las notaciones, y fíjense en el libro de la universidad. Nosotros hacemos el de la universidad y también el del CASEL, pero el CASEL es un poco más completo en términos de ser restrictivo respecto a ese. Él aplica el test de validez por los dos lados y naturalmente le da. Entonces dice que en el caso, ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, aquí dice, al conectar, si cumple esto, nosotros conectamos, ya calculamos de alguna manera el A y el B, y lo queremos interconectar, tenemos que cortocircuitar las puertas y preguntarnos si ese voltaje es cero. Y después, aquí dice, para los cuadripolos conectados en paralelo, dice, tiene que dar esto cero, o también cuando yo cortocircuito las puertas y además tire esta corriente y su X, esa corriente tiene que medir cero. También lo hacen para el otro lado porque se guían del CASEL, que también el CASEL pide para los dos lados, en el estricto rigor. Este curso tiene un 7 en esta experiencia, pese a que no llega a hacer la suma, pero porque hicieron un trabajo teórico los muchachos, igual interesante. Entonces, si se fijan, voy a dejar de compartir pantalla, pero antes de coger, aquí hay que meterse a plantear las ecuaciones. Fíjense que aquí se definen dos mallas y tienen un voltaje conocido, por lo tanto calculan y 1, y 2, y 3, porque también tienen que calcular la malla que va a pasar por ahí. Y después de que calculan, tienen el cálculo teórico. Después ponen la fuente, calculan las mallas, y tienen el cálculo práctico. Y después lo hacen. Y ahí tienen Z. El cuadrículo B, están calculando los Z, y aquí calculan los Z. Entonces, van a invertir la matriz para calcular los Y. Y calculan los Y. Y ahora ven el test de validez. Y ahí verifican por los dos lados, entonces el voltaje cumple el test de validez y ahí empiezan el desarrollo experimental. Y lo que trata este circuito es de que hagamos esto, pongamos una fuente de 100 volts con 0 volts, pongamos los parámetros estos que nos piden aquí, esto, y un circuito monofásico. Entonces aquí no les tengo mucho que enseñar, porque tienen que echarle un vistazo a las ecuaciones para que sepan cómo la hicieron. ¿Y cuál es la gracia? Que no hizo este grupo, pero que sí hizo el grupo del semestre pasado, y de ya harto semestre que hemos hecho este laboratorio por completo. También se lo voy a mostrar para poder que... Voy a dejar de compartir. Voy a mostrarle el laboratorio del semestre pasado. Lab 5. A ver si me llevo con Lab 5. La... Entrega... Comercial... Cálculo del Lab 5. Por ejemplo, voy a ver un compañero de ustedes que haya hecho estos cálculos. Fíjense que comparto pantalla. Ahí están los valores que les da. Si se fijan ahí, el compañero calcula el I1 y el I2. Anula, calcula los parámetros Y. Tiene Z.
y va a determinar los Y al tiro. Después calcula los H, porque esto lo piden en el... Esto, fíjense que los H dependen de ese determinante y ahí lo calcula. Y después no sé qué parámetros más le piden. Eso lo piden en el preinforme. Aquí calcula los Y. Y anula, por supuesto. Y fíjense que finalmente tiene la matriz Z. H. Y aquí le están pidiendo la conexión serie. Este te varía. No cumple este te varía. La izquierda. Aplicando ley de Kirchhoff. La de lado derecho. Aplicando leyes de Kirchhoff. Luego calcular BX en ambas puertas. Si de que cumple con el test de validez para conexión en paralelo. Y esa es la que tiene que ejecutar después. ¿Y qué tiene que comprobar el compañero? Estos son los precálculos. Esto fue un precálculo de nuestro compañero. Miren, el laboratorio, experiencia 5. No. No me acuerdo la tabla igual. No, la laboratorio. Déjenme ver si en otro, porque puede ser que no lo haya podido ingresar, ¿entiendes? O sea, que no lo haya podido informar. Ah, esto lo hizo bien. Este compañero llegó a la conclusión, junto con su compañero después que hicieron la operación en MATLAB, y también ha pasado en... Ya plantean la esta, ahí explican, esto es lo que les enseñé hoy día, ahora le ponen los elementos, plantean bien, Y sub B, ese es el valor que hay que memorizar por ahí. Voy a sacar en pantalla, lo puedo memorizar. Ese es Y sub B. Fíjense. Y sub A, Y sub 1 es la inversa. C de Y sub B. Y aquí lo hicieron el mando. Claro, tenía que compartir lo vas a ver. Entonces, ¿ellos qué hacen? Hacen el circuito en paralelo. Al tiro, ahí hacen al tiro se dan a la conexión. Ah, claro, porque ya están entregando el... Aquí ellos se dan cuenta que el Z sub B y que para poder sumar tendría que sumar Y sub A más Y sub B, pero para sumar Y sub A más Y sub B tiene que hacer el test de validez. Y fíjense que eso es lo que se hace primero, el test de validez. Y como ahí les da el test de validez, aquí les estoy mostrando ya cómo se hizo. Miren, Y sub A más Y sub B les dio eso. Y cuando hacen ello, el test de validez para toda la conexión, les da Y sub A y Y sub B, pues miren. El primer pivote les da con menos 77. O sea, con menos 10. Miren. Les da con menos 11. Ellos lo hacen, lo conectan en paralelo
y hacen los mismos cálculos que hicimos recién y determinan en este caso los parámetros Y porque les salía más fácil cortocircuitar y con lo cortocircuitaron con un amperímetro, miren. Y esto se hace en clase, cortocircuitar con un amperímetro es lo que hay que hacer siempre porque el amperímetro está hecho para que pase alta corriente. Pero ¿cuándo quema el amperímetro? Cuando se le ocurre conectarle el voltaje en la corriente, obvio, se hace un cortocircuito. Pero aquí fíjense que los compañeros conectaron los dos cuadripolos y les sacaron el I1 y el I2 en forma independiente y lo explican. Y lo comparan después con la matriz de la suma y les da lo mismo. Entonces miren los errores que tienen. Claro que aquí en la realidad los errores son parecidos, pero se hace mucho más rápido y se entiende mucho mejor en el MATLAB porque no hay tanto cablerío y a esta hora generalmente la gente está más o menos cansada los días de... Pero felizmente se logra acá en la casa, se ha dado más, ya también se da. De hecho, yo el que les mandé está hecho en clase. Lo que no tiene es esto de aquí, ¿no? O sea, voy a concluir, voy a dejar de compartir pantalla porque después hablarles lo que me interesa. Primero, manito arriba si se entendió la idea en general. Después ustedes obviamente pueden hacerme las preguntas. La idea en general, primero si se entendió la idea. Claro, la idea, si no, no especifico si se entendió cómo se hacía el asunto. Ya. Segundo, se dieron cuenta que no es tan terrible el asunto. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Qué me interesa aquí eso para hacer ustedes? Que lo hagan, los ZA, los calculen con energizando el cuadrípolo A y abriendo el circuito y al revés, abriendo hacia acá y energizando por el otro lado. ¿Con qué lo hacemos? Con 100 con ángulo 0 para poder simplificar el cálculo, ¿no? Y aparte porque es tolerante respecto a los valores de los parámetros concentrados de RLC que existen en el laboratorio. Y para el Z sub B, calcúlenlo con Y sub B a la menos 1. O sea, calculen los Y sub B. Y eso lo hacen acá. ¿Qué van a hacer? Van a energizar en un lado. Y acá hacen que B2 sea igual a 0 y con seguridad tienen I2, tienen B1 y con el amperímetro calculan I1 o con las ecuaciones. En el caso, nosotros hablamos de caja negra cuando nosotros no tomamos las puras entrada y salida. Cuando ustedes van a operar el circuito, calculan la caja blanca porque el circuito está hecho con unos parámetros distribuidos, o sea, concentrados de esta naturaleza, que se llaman los tipo T, y están los otros que son los tipo Pi, es por lo que forman en realidad. Entonces, más o menos así es cuadripolo A, que uno es tipo T y el otro es tipo Pi. Entonces, esta conexión se pueden conectar y se lo enseñan a conectar ahí en el apunte que les envío. Ese informe respecto a esto es completísimo. ¿Qué no tiene ese informe? Que no hacen la conexión en paralelo del cuadripolo A y del cuadripolo B. Pero nosotros sí lo vamos a hacer porque una vez que sepamos que el test de validez se cumple, lo vamos a conectar en paralelo, vamos a ver el test de validez y ahí vamos a hacer lo mismo. Supónganse que la conexión es paralelo, nuevamente una caja negra para nosotros. Vamos a ver la salida y vamos a ver la entrada y vamos a aplicar la teoría del cuadripolo A, tomando como la conexión completa como si fuera un cuadripolo A verdadero, ¿me explico? Y eso siempre se puede, chicos. O sea, ustedes siempre, lo que no pueden hacer es llegar y sumar en paralelo las cosas por muy simétrico, por muy bonito, por mucha, que ustedes digan, pero acá no hay engaño, no hay una fuente activa, es cierto. Tiene sus limitaciones, eso es lo que con que esto se acerca más a la ingeniería, porque la ingeniería siempre tiene límites. ¿Me explico? Eso, compañero. Voy a cortar para hacer las preguntas.